Bendiga, que les habla el pastor Samuel Rolón. Estamos en el podcast de la Iglesia de Avivamiento, la Vida Verdadera. Fija tus ojos en Cristo. En este momento tenemos la grata visita de mi hermana Angie Colón, quien es líder de la juventud de nuestra iglesia, y que en el día de hoy ella trae un tema que vamos a estar discutiendo para beneficio de todos ustedes. Hermana Angie, Dios le bendiga, bienvenida. Dios bendiga. El tema en este día sería el yugo de Cristo. Pastor, yo le pregunto, en el libro de Mateo, capítulo 11, del 25 al 30, ya nos habla sobre el yugo de Cristo. Pero como pueblo del Señor, y viendo todas las tribulaciones que estamos atravesando hoy día, ¿verdad? Porque hay situaciones, la palabra también nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo hablando, nos dejó dicho, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pues conociendo, ¿verdad?, que es a través de muchas tribulaciones, yo quisiera que usted nos diera su punto de vista sobre estos versículos. Y precisamente sería el verso 30, donde dice Cristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, amén. Para beneficio, ¿verdad?, de quienes nos están sintonizando, vamos a dar lectura a este pasaje para irlo considerando en este momento. Dice así la Sagrada Escritura: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los trabajados, que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje tiene que ver con una expresión que el Señor hace a los líderes religiosos de Israel. O sea, el fin principal del Señor era llevar un mensaje a los líderes de Israel como al resto de los oyentes que estaban allí. Por eso él inicia, ¿verdad?, este pasaje en el verso 25, que él respondió y dijo: Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, ¿verdad? Se estaba refiriendo a los líderes religiosos y a todas aquellas personas que en alguna manera querían eh, alcanzar la salvación por mérito propio, por sus propios esfuerzos y por cosas que ellos hacían, por obras, vamos a decirlo así. Por eso él está diciendo: Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y, de los sabios y de los entendidos. Estas personas eran sabios y entendidos en su propia opinión, ¿verdad? Eran sabios y entendidos, pero en el sentido de que ellos, esa es una actitud orgullosa. O sea, ellos se jactaban de ser sabios, de ser entendidos, pero en realidad no lo eran. O sea, porque no entendían las cosas de Dios, no entendían la voluntad de Dios, no entendían los propósitos de Dios. Así que está hablando de gente que ante el mundo eh, se presentaban a sí mismos, los veían como sabios porque pertenecían a la élite religiosa de Israel, a gente de mucho nombre y renombre, reconocimiento entre el pueblo. ¿Ves? Eran sabios y entendidos según su propia opinión, pero ante el Señor no lo eran. Por eso el Señor dice que al Padre le plació esconder estas cosas. ¿Qué cosas, verdad? Los misterios del reino. O sea, las cosas que Dios tenía reservado para los que le aman. Por eso Pablo, escribiendo en sus cartas a los Corintios, y dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman.
O sea, hay cosas que la, eh, aquel que se cree que todo lo puede por sí mismo y se considera a sí mismo sabio y entendido, Dios no va a perder el tiempo, ¿verdad? Llevándole, o sea, revelándole su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, ¿verdad? Porque usted sabe que el perro tiene un problema, ¿verdad? Que lo que come lo vomita y vuelve y se lo come. Y lo vomita y vuelve y se lo come otra vez. El cerdo usted lo puede lavar, lo puede poner un lacito bien bonito y tan pronto usted lo suelta, ¿qué hace? Al fango otra vez, porque esa es su naturaleza. Los animales tienen su naturaleza y de eso nadie los va a cambiar. Pues estas personas eran así, eran como perros, eran como cerdos, porque ellos no estaban abiertos a recibir el mensaje de la palabra. Ellos creían, ¿verdad?, que eran lo suficientemente sabios, entendidos, y que no necesitaban que nadie les enseñase, que nadie les instruyese, que nadie les dijera lo que tenían que hacer. Por eso que el Señor dice eso, ¿verdad?, que Dios le plació reservar estas cosas, los misterios del reino, a los sabios y los entendidos, y los ha dado a los niños, dice aquí, ¿verdad? Y las revelaste a los niños. Cuando habla de niños, no son niños literalmente, o sea, no son niños en el sentido de edad, ni físicamente, son niños en espíritu, gente humilde, gente sencilla. Y el niño tiene una característica que depende totalmente, ¿verdad?, de sus progenitores para que le suplan todas sus necesidades. O sea, el niño no se suple la necesidad él mismo. Necesita que alguien se la supla, ¿verdad? Alguien que le dé comida, alguien que le dé la ropa, que le dé el cuidado, que le dé la atención, que le dé todo lo que él necesita. Eso es un niño. Así que el Señor está hablando de la gente humilde, de la gente que dependen del Señor para que Él sea quien supla todas sus necesidades. Aquellos que se creían sabios y entendidos, pues el Señor los echó a un lado. No tenía interés de bregar con ellos. Así que por lo mismo, partiendo de eso, ¿verdad? De eso es que entonces el Señor sigue hablando y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Así a Dios le agrada trabajar con gente humilde, con gente que están dispuestos a someterse, con gente que dependan de Él. Así te agradó, porque al Señor le agrada eso. Al Señor no le agrada trabajar con gente que no dependan de Él, que no son humildes, que no son sencillos. Dios no está interesado en bregar con esa gente. ¿Ve? A Dios le interesa a la gente humilde. Y entonces seguimos diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. El Señor está hablando, ¿verdad?, de su procedencia, que Él vino del cielo, que Él es el Hijo de Dios, y que Él tiene la revelación de todas las cosas. Esa revelación que rechazaba esa élite religiosa, era Él quien la tenía, y ellos la despreciaban. Así que qué triste, ¿verdad?, que pudiendo ellos tener la revelación a su disposición, no fueron lo suficientemente sabios y entendidos para saber que aquel era el Hijo de Dios y el que los podía ir conducir en el camino de la verdad. Y sigue diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados, en el griego es que están ocupados en extremo, en algo, ¿verdad? Una persona que está en un propósito y en eso está todo el tiempo ahí, o sea, hasta el punto de la fatiga. O sea, es llevar a cabo algo, una labor, hasta el punto de la fatiga. Eso habla de trabajados, ¿verdad? Y cargados, pues, cargados porque representa a la persona que está tratando de lograr un fin por muchos medios y nunca lo logra. Es como nosotros, que muchas veces queremos hacer algo y hacemos, deshacemos y no lo logramos. ¿Qué pasa? Nos cargamos, nos deprimimos, nos sentimos fatigados, nos sentimos hasta destruidos en algunos casos, ¿verdad? Y hasta nos sentimos que estamos frustrados. Por eso es que dice trabajados. ¿Por qué? Porque a pesar de toda la faena, todos los medios y las maneras y formas que se ha querido lograr algo, no se ha logrado,
Y eso lleva a uno a sentirse cargado, ¿ves? Porque cuando tú logras algo que tú quieres, ¿qué pasa? Te sientes feliz, alegre, te sientes descargado. Wow, por fin. Ay, por fin, Señor, ya logré este objetivo, logré esto que yo quería. Eso te hace sentir descargado. Pero el que está cargado es porque hay algo que no ha logrado, hay algo que no ha podido alcanzar, ¿verdad? Y entonces el Señor sigue diciendo que ya mismo vamos a llegar donde tú quieres. El Señor, si tiene alguna pregunta antes de, me avisa en confianza. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? El yugo era un instrumento conocido en Israel. El Señor siempre usaba cosas conocidas para traer mensajes espirituales, ¿verdad? A los oyentes de su enseñanza. El yugo era un instrumento para la labranza, para arar la tierra, ¿verdad? Utilizando una bestia. En este caso, en Israel se usaban los bueyes, se usaban las vacas también. Así es que era un instrumento para lograr un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Lograr una siembra y que de esa siembra hubiese una cosecha. Ahora bien, el yugo se utilizaba únicamente en esa bestia, que en este caso ya dije que era el buey, o puede ser una vaca también. ¿Qué representa eso? Bueno, que el yugo, cuando se ponía en ese animal, era para un objetivo en específico, para lograr una meta que tenía el agricultor en este caso. Así que el animal no era el que decidía la meta, no era el que decidía el objetivo, era quien, el dueño. Además, el yugo habla de sumisión, ¿verdad? Porque ese yugo se ponía sobre esa bestia y no se podía resistir, no se podía negar, no tenía alternativa, o sea, no era su opción el que se lo pusieran o no se lo pusieran. ¿Por qué? Porque su vida estaba enteramente en las manos de su dueño. Él respondía a su dueño, tenía que estar sujeto a su dueño y hacer lo que su dueño quisiese hacer con él. Así que de eso habla el yugo, ¿verdad? De sujeción, de obediencia, de estar, ¿verdad?, en las manos de nuestro dueño, que es el Señor Jesucristo, y que tenemos que dejarnos guiar por Él hacia donde Él quiere llevarnos. El caso del buey no decidía lo que iba a hacer, era su amo el que decidía qué era lo que se iba a hacer, por qué se iba a hacer, cuándo se iba a hacer, dónde se iba a hacer. O sea, la vida de esa bestia estaba totalmente sujeta a la voluntad de su dueño. Y así tenemos que ser nosotros. ¿Ves? Dios quiere que estemos totalmente sujetos a Él, que nos pongamos en sus manos para que Él dirija nuestras vidas y en nuestras vidas logre los propósitos que Él tiene con nosotros, porque ese dueño tenía un propósito con ese animal. Un propósito que ya dijimos, ¿verdad?, que era lograr en el futuro una cosecha. Así que hay propósitos que Dios tiene, hay metas que Dios tiene, ¿verdad?, que quiere llevarnos a esas metas, pero tenemos que sujetarnos, tenemos que ser obedientes, tenemos que poner en sus manos, tenemos que ser receptivos, ¿verdad?, al Señor, sabiendo que Él es nuestro dueño, porque Él nos compró a precio de sangre. Mi vida le pertenece al Señor, ya yo no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco al Señor y tengo que estar sujeto al Señor, a lo que Él diga en mi vida. ¿Ves? Así que por eso el Señor le está hablando de esa manera, para enseñarnos lo que es la obediencia, lo que es la humildad, lo que es la sujeción. El yugo de Cristo, el que quiera seguir al Señor tiene que estar dispuesto a sujetarse a su palabra, sujetarse a Él, tiene que ser humilde, tiene que ser sencillo y tiene que ser enteramente puesto en la mano de Dios para que los propósitos que Dios tiene se cumplan en su vida. ¿Tenía alguna pregunta? Sí, según el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. ¿Cómo el pueblo del Señor puede llegar al descanso, pero recordando también que más adelante hay un yugo? ¿Cómo podemos entrar en ese descanso teniendo ese yugo?
porque las situaciones están abrumando hoy, ¿verdad? Hoy en día al pueblo del Señor y a la gente en general. Pero ¿cómo el cristiano puede aplicar esas palabras a su vida? Sencillo porque, fíjate, ¿qué era lo que lograba el yugo? Mantener al animal bajo control, para que no se descontrolara, que no se saliera de control. Entonces, cuando Dios toma el control en tu vida y en mi vida, las cosas marchan a perfección. ¿Ve? Dios tiene que tener el control de nosotros, ¿verdad? De nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, ¿verdad? De nuestras familias, matrimonio, de todo, la economía, todo tiene que estar bajo el control del Señor. Eso es lo que habla el yugo. Dios es el que tiene que tener el control. Cuando las cosas se salen de control, cuando Dios no tiene el control, punto. Cuando tú quieres quitarte el yugo, no, esto no, no. Si tú tienes el yugo, tranquilo, confía, mantente sereno, no te desesperes, espera en Dios, confía en Él es tu dueño, Él tiene lo mejor para ti, Él sabe lo que está haciendo con tu vida, para qué lo está haciendo, ¿ve? Y eso es lo que tenemos que tener presente, no podemos desesperarnos, no podemos desubicarnos, no podemos bajo ninguna circunstancia querer tomar nosotros el control, ¿verdad? De las circunstancias o de lo que esté pasando en nuestra vida, porque ahí precisamente es que está nuestro fracaso en sentido espiritual, y entonces que nos cargamos, entonces que nos agobiamos, nos afligimos. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente tú fuiste el que tomaste el control y estás haciendo las cosas como tú quieres, a tu manera, a tu forma, a tu parecer, y ahí te das cuenta que las cosas no te salen, no funcionan, no están fluyendo, pero cuando el Señor toma el control, Él te va a llevar a su perfecta voluntad, al propósito por el cual te dijo, toma mi yugo. Oye, al tomar el yugo ya tienes que pensar desde ese momento en adelante que quien tiene el control es Cristo. Y si le quitas el control al Señor, pues tú vas a estar descontrolado. Y ahí que vienen las cargas que a veces se hacen difíciles, los problemas, las luchas, las dificultades, las adversidades. Todo lo negativo comienza a aparecer. Entonces, no es que esas cosas no van a estar, sí van a estar en la vida del cristiano. El cristiano siempre va a tener luchas, problemas y dificultades, pero cuando el Señor tiene el control, tú tienes la victoria, tú tienes la fuerza, tienes la fortaleza, tienes la sabiduría, tienes la gracia, tienes la unción, tienes el poder, tienes la presencia de Dios y la bendición de Dios para enfrentar esas cosas. Pero cuando eres tú que estás tomando el control, todo eso desapareció. Ay, ahora estás sola, ¿y qué vas a hacer? ¿Ve? Y por eso la gente se afligen, se desesperan, se agobian, se frustran. Le vienen tantas cosas negativas porque perdieron el Señor ya no tiene el control. Pero qué lindo cuando el Señor tiene el control, olvídate que venga lo que venga, tú sigues para adelante en bendición, en victoria. Por eso el salmista decía, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Si Dios tiene el control, si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si yo estoy en las manos de Dios, ¿quién me va a sacar de esas manos? Así que qué lindo cuando podemos nosotros entender eso. El yugo es para mantener el animal bajo control. Si no tuviera el yugo, ese animal hace lo que se vuelve loco. El trabajo no se hace, los objetivos no se cumplen, la meta jamás se alcanza. ¿Por qué? Porque si no hay yugo, no hay control. Y eso es lo que la gente no entiende. Tristemente, muchos cristianos no lo entienden, que la bendición de que el Señor sea el que tome el control, que tenga el control. El yugo es control. Te estoy controlando, te estoy llevando a una sujeción, a una obediencia, para que entonces se cumpla lo que dice más adelante. ¿Ves? Que no está ahí. ¿Ves? Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Ves? El Señor se está poniendo como ejemplo. ¿Por qué? Porque él estaba bajo la sujeción de su padre. Fíjese que él mismo dice, yo no hablo de mí mismo, sino las palabras que escuché de mi padre, eso es lo que yo hablo. Nada hago por mí mismo, sino por la voluntad de mi padre. O sea, fíjese que es tremendo. El Señor le está diciendo que su vida estaba bajo el control ¿de quién? De su padre. Él no era un descontrolado. Esa
vida bajo el control del Padre, lo llevó a la cruz. Porque fíjese si estaba en el control, que en el Getsemaní, orando, el Señor dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, tú tienes el control. Tú tienes el control. Y si es tu voluntad de que yo pase de esto, sácame. No, pero si es tu voluntad, amén. Él está diciendo: yo estoy bajo el control tuyo. Y por eso ese control, estando bajo el control del Padre, Él muere en la cruz, derrama su sangre. Y por eso nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna en el nombre de Cristo. Y finalizando el versículo, mira lo que dice, qué lindo. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, estar bajo el control del Señor, eso es lo que trae descanso a nuestras almas. Descanso, ¿por qué? Porque tú puedes estar en el problema más grande del mundo, pero si el Señor está en el control, tú estás tranquila, estás reposada, porque tú dices: el Señor está bajo el control. Así que no temeré mal alguno. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú estás en el control. Así que cuando el Señor está en el control, la persona haya descanso, o sea, se siente tranquila, se siente en paz. Puede estar pasando el huracán, el tsunami, la tormenta que sea, y sin embargo está en paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice en Isaías. O sea, si Dios está en el control, ¿por qué me voy a desesperar? ¿Por qué voy a estar turbado? ¿Por qué voy a estar para aquí, para allá, buscando soluciones? No, si el Señor tiene el control, deja que él haga la obra, déjalo a Él. Él sabe lo que está haciendo, cuándo y cómo y por qué. Él sabe. Por eso termina diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Antes de que entre ahí, en esa última parte, dos cositas. ¿Tenía Cristo un yugo? Lo dije, ya lo dije, él estaba bajo el control de su Padre. Es en sentido espiritual, sí. Sí, se puso el yugo de la obediencia. El yugo es obediencia. El yugo es humildad. Por eso él dice: yo soy manso y humilde de corazón, porque yo tengo el yugo de papá. Yo me puse el yugo de papi. Yo estoy bajo el control de mi papá. Yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre, sobre lo que él decía. ¿Ve? Y la voluntad del Padre era que él muriera en la cruz. Mire qué cosa terrible. Así que se tenía ese yugo en el sentido espiritual, sí tenía el yugo. Por eso es que él dice fácil, porque fácil es mi yugo. Porque mientras tú le permites al Señor estar bajo el control, o sea, tú te pones el yugo del Señor y le permites a Él que Él tome el control, pues fácil es mi yugo. ¿Por qué? Porque mientras tú estés bajo ese yugo, las cosas van a ser diferentes, van a ser distintas. ¿Ves? Tú vas a tener la experiencia de conocer el poder de Dios y cómo es que Dios obra y se manifiesta de una manera poderosa y sobrenatural. El uno estar fuera del control del Señor, eso es lo difícil. ¿Por qué hay tantos hombres hoy en droga, en delincuencia, en actos de homicidio, de violaciones, todo lo malo que tú puedas encontrar en este mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Personas que están fuera del control de Dios, que no tienen el yugo de Dios. Y la vida no se les hace fácil. Viven una vida miserable, una vida que no se la deseo a nadie. La peor de las vidas se vive cuando tú no tienes al Señor, cuando tú no llevas el yugo de Cristo. Pero cuando tú llevas el yugo del Señor, tú lo llevas para que Él tome el control. Ay, muchacha. Entonces sí que se te hace fácil, en el sentido espiritual estamos hablando, ¿verdad? Enfrentar un problema. Antes, cuando tú no estabas sometido al Señor, te venía un problema y te volvía loca. Ay, ¿qué voy a hacer? Y entonces comienzas a buscar alternativas y formas y maneras de salir del problema o de resolverlo. Y entonces te deprime, pensamiento, todo, no te deja ni dormir,
porque esa es la vida fuera del control de Dios. Por eso Cristo dice, porque mi yugo es fácil. Cuando tú te pones el yugo y el Señor toma el control, es más fácil tú poder enfrentar el problema, es más fácil enfrentar la crisis, es más fácil enfrentar cualquier cosa que te venga, porque tienes al Señor, ¿ves? Pero si no lo tuviera, eso sería una crisis. Porque sí, quiere decir, pastor, que el pueblo está mirando a las turbulencias y por eso no entiende que el yugo es fácil. Eso es lo que pasa, exactamente. Que han desviado, y le pasó como a Pedro, que Pedro anduvo sobre las aguas, iba camino hacia Cristo. ¿Y qué pasó? Desvió su mirada, miró al viento y la mar y aquella, y se comenzó, o sea, le vino la duda, dudó, y comenzó a hundirse, dice la Escritura. Eso le está pasando a muchos pueblos de Dios hoy, ¿verdad? Que no quieren llevar el yugo, no quieren que el Señor tome el control de sus vidas, de su familia, de sus hogares, de su matrimonio, de todo lo que tienen. Si la gente entendiera eso, porque Cristo lo dijo, fácil es mi yugo, ligera es mi carga. Aleluya. ¿Y cuál es la carga que tú y yo tenemos que? La cruz. Cristo lo dijo. Si alguno quiere ir en pos de mí, lléguese a sí mismo cada día y tome su cruz y sígame. Esa es tu carga. Tú tienes que llevar una cruz que también representa muerte. La cruz es muerte, muerte al mundo, a las pasiones, a los deseos, a la carne, a tu propia voluntad, a todo lo que no sea agradable al Señor. Tú tienes que morir. Así que fácil es mi yugo. O sea que con el yugo de Cristo se te hace las cosas más fácil, se te hace más fácil enfrentar los problemas, las crisis, la adversidad y todo lo que viene. Y ligera es mi carga. Porque esa cruz que llevo, que el Señor quiere que yo la lleve, es ligera, porque las cargas que pone el mundo sobre nosotros no son nada de ligeras, son pesadas, son agobiantes, son aplastantes, ¿ves? Son destructivas inclusive. Las cosas que el mundo nos trae, nos pone sobre nosotros, los vicios, los placeres mundanales y tantas cosas que podemos mencionar, todo eso lo que ocasiona es un inmenso peso sobre nuestras vidas que no nos permite caminar con paso firme ante la presencia de Dios. Pero cuando la carga de Cristo es ligera, ¿por qué? Porque lo lindo de Cristo, mira, qué lindo del Señor. Él te manda a llevar una cruz, pero ¿qué dice Él? Mis ovejas están en mis manos y de allí nadie me las puede arrebatar. O sea, tú estás llevando una cruz, pero esa cruz la estás llevando en las manos de Cristo. Mira qué tremendo. La estás llevando en las manos de Cristo. Ahí está tu cruz en las manos del Señor. Y es por eso que es ligera la carga. Porque cuando tú estás en las manos del Señor, aunque estés llevando una cruz, olvídate que eso es bendición, eso es gozo, eso es paz, eso es esperanza, eso es felicidad. Porque el Señor es eso lo que da. No te pone una carga para que te agobies, para que te deprima, para que te aflijas. No. Su carga es ligera. Otras palabras, para que te sea de bendición. Amén, amén. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, quiere decir que para poder entrar en ese descanso, yo tengo que llevar el yugo. Para poder ser humilde y manso, yo tengo que llevar el yugo. Exacto. Y para poder descansar en él y esas almas puedan, ¿verdad? Tomar ese refrigerio en Cristo, tenemos que llevar el yugo como quieran. Definitivamente, no hay otra. Recuerda, y todos los que estén en este momento, ¿verdad?, recibiendo esta palabra, no hay éxito en la vida cristiana sin el yugo de Cristo. No hay victoria sin el yugo de Cristo. No hay paz si tú no tienes en tu vida el yugo de Cristo. Es importante. Y recuerda, no se olviden que el yugo lo que pretende es tomar el control de aquel sobre el cual se le pone, ¿verdad? Su dueño lo que quiere es tomar el control. Simplemente eso. ¿Con qué propósito? Pues lograr unas metas, unos objetivos que están muchas veces en el futuro, pero se logran. Si esa bestia, en este caso, lleva el yugo y el dueño toma el control, pues sencillamente él verá los resultados, él verá la cosecha. Y nosotros, para ver los frutos de llevar ese yugo, aleluya, tenemos que perseverar, tenemos que ser pacientes, tenemos que procurar mantener el yugo sobre nosotros. Si no hay yugo, no hay cosecha.
no hay frutos. Usted no puede dar frutos si no lleva el yugo. Tiene que llevar el yugo para que luego se vean los frutos que van a alimentar no solo el mismo buey se iba a alimentar de esos frutos porque la Biblia lo dice. No pongáis bozal al buey que trilla. Después de las cosechas, los granos se echaban en un lugar y venía un madero con unas pullas, se le pasaba para quitarle la paja. ¿Y qué pasaba? Sencillamente, dice la Escritura, no pongáis bozal al buey que trilla. O sea, ese mismo buey que sabe Dios cuántos meses atrás estuvo arando la tierra para que luego fuera sembrada, para que luego diera fruto, ¿ve? Ese mismo buey, el que luego se utiliza para separar el grano de la paja. Y Dios, ¿verdad?, en su palabra dice que no pongáis bozal al buey que trilla, porque ese mismo buey que trillaba el grano, del mismo grano que él trillaba, de ese mismo podía comer, de ese mismo se alimentaba. Mire qué cosa. Así que a veces no entendemos. Dios te puso un yugo, pero hay unos frutos que están en el futuro, frutos de los que tú te vas a alimentar, que Dios te los tiene. ¿Ves? Para tu sostenimiento, para tu mantenimiento, porque Dios siempre te dará lo mejor. Así que a veces no sabemos, ¿verdad?, todos los frutos que Dios nos tiene. O sea, eso se llaman bendiciones, se traduce como bendiciones. O sea, tú vas a participar, en otras palabras, Dios te da la oportunidad de participar de aquello para lo cual Él te llevó a una completa sujeción. Aquello para lo cual Él tomó el control total de tu vida. Él tomó el control total de tu vida porque más adelante vas a ver los frutos que van a ser para tu sostenimiento de tu familia, de tu hogar, matrimonio, de la iglesia y de Raimundo y todo el mundo. Gloria al Señor. ¿Una otra pregunta? Yo creo que entendimos muy bien. Bueno, yo espero que sí, espero que aquellos que han estado con nosotros lo hayan entendido, que lo hayan disfrutado. Y le invitamos para que nos acompañe en una futura ocasión a este segmento, ¿verdad?, de la Iglesia de Avivamiento, la vida verdadera. Aleluya, fija tus ojos en Cristo. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima ocasión.